Hola, ¿qué tal? Bienvenidos jóvenes a su clase de literatura 1. Bueno, algunos de ustedes ya me conocen, soy el maestro David Rivera Batista, maestro en letras por la Universidad Federal del Espíritu Santo y también su profesor de literatura. Bueno chicos, lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de literatura es a qué nos referimos con este término. ¿Por qué? Porque es un término de uso común y por lo tanto tiene muchas excepciones y también tiene muchas historias. Lo primero que vamos a pensar es que literatura viene de litera litere, palabra latina que significa la letra. Por lo tanto, tenemos que pensar que la literatura es lo que tiene que ver con la palabra. Pero ojo, no solamente la palabra escrita, también la palabra hablada. Es decir, cuando nosotros pensamos en literatura, sobre todo cuando no entramos ya a un área de especialización, solemos pensar que la literatura es solamente esto que tenemos al fondo. Solamente la palabra impresa, solamente los libros, solamente un acervo de palabra escrita. Y la verdad es que no, la literatura tiene ambas vertientes. Tenemos muestras literarias vivas, que son las literaturas, por ejemplo, tradicionales, las literaturas de carácter oral, pero también tenemos la literatura escrita, es decir, la literatura que tiene que ver con la creación de textos literarios. Ahora, ahí ya estamos pensando en letra, pero también hay que pensar que literatura tiene otros usos dentro de la lengua común y corriente. A lo mejor ustedes ya han escuchado términos como la literatura médica, la literatura legal, la literatura política. Y ojo, esto no significa que son cuentos o son novelas o son poemas sobre política o sobre medicina, no. Cuando decimos la literatura médica, la literatura académica, la literatura científica, nos referimos al acervo de libros o de documentos que hablan de esos temas. Entonces literatura también tiene esa acepción. Literatura como un acervo, es decir, como un conjunto de obras, ya sean obras científicas, obras políticas, obras de cualquier ámbito social. Entonces, chicos, esta es su primera lección de literatura. Ya hablamos de las acepciones de la palabra literatura. Ahora, ¿qué es literatura y qué no? Para hablar de esto, chicos, tendríamos que hablar algo que más adelante vamos también a empezar a abordar, a trabajar, que se llama canon. El canon es el conjunto de obras que la mayoría de los expertos en literatura, de los lectores educados o informados, reconocen como obras literarias. Es decir, obras como todo el teatro shakespeariano, obras como El Quijote de la Mancha, obras como el Decamerón de Boccaccio, son obras que son reconocidas dentro del canon literario. Es decir, efectivamente para todo el mundo eso es literatura. ¿Qué no es literatura? Bueno, debemos pensar que el texto literario no tiene una función utilitaria como tal. Por ejemplo, piensen en una receta de cocina o piensen en un crucigrama o piensen, por ejemplo, en un oficio o en una circular o en un reporte de investigación. Estos textos que les mencioné tienen una función, por supuesto que lo tiene. La receta de cocina solamente existe para que tú sepas cómo preparar un consomé. Una circular solamente sirve para que el personal de una empresa se entere que va a haber una junta el jueves a tal hora. Es decir, son textos que cumplen una función específica. Ahora, una obra literaria, por ejemplo, Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, ¿tiene una función como tal? En realidad no, no necesariamente. Se puede dar una funcionalidad, por ejemplo, si piensas que esta novela de Víctor Hugo inspiró El Jorobado de Notre Dame, película de Disney que seguramente todos ustedes conocen o la mayoría de ustedes conocen, o por ejemplo piensen en un texto como Hamlet de Shakespeare. Ah, pero ¿para qué me sirve Hamlet? No tiene una función como tal, o sea, no sirve para hacer una junta, no sirve para hacer una receta de cocina, no sirve para indicarle a alguien instrucciones. Pero sí puede ser utilitario en el sentido, por ejemplo, de que Hamlet inspiró El Rey León, película que creo que todos conocen. Entonces, chicos, para terminar la función, o más bien para terminar la clase de hoy, ¿qué es literatura? ¿Qué no es literatura? Tiene que ver con el canon, tiene que ver con lo que los expertos han ponderado como literatura. Si piensan, por ejemplo, en un libro de un youtuber o en un libro de un cantante de banda o de música pop, a lo mejor para un canon eso no sea
parte del acervo literario. Pero si tú lo consideras literatura, puede ser posible que lo insertes dentro de esta categoría. Pero también tiene que ver con la cuestión de canon y con una cuestión de funcionalidad. A lo mejor el libro del youtuber lo sacó, por ejemplo, para que chicos de su edad se atrevan también a hacer una carrera en YouTube. Ahí, como ya tiene una funcionalidad muy concreta, ya no podríamos considerarlo literatura. Entonces, chicos, 3 patadas de la clase de hoy. Número 1, literatura viene de literal litere, que significa letra. Es decir, vamos a pensar en la literatura como todo ese acervo mundial o local de obras literarias, es decir, de obras ya sean textuales u orales, que tienen que ver con la creación de una ficción. También vamos a hablar con mucho más calma de ficción en otros momentos. Segunda patada. Hay que pensar entonces que la literatura como tal es un arte, es decir, es una especialización de los quehaceres humanos que tienen que ver con lo artístico y con lo ficcional. Pero también hay que pensar que literatura se usa como palabra de trabajo común o como palabra de uso común en otros aspectos. Literatura puede significar acervo, literatura puede significar conjunto de libros. Literatura también hay gente que lo entiende como conocimiento como tal. Entonces, esas excepciones. Y finalmente, ¿qué es literatura? ¿Qué no es literatura? Tiene que ver con un canon, es decir, con una serie de obras que ya se regularon como tal, que ya cualquier experto en literatura les conoce como tal, o también con la funcionalidad o no funcionalidad que tiene el texto. Tarea, chicos. Les voy a dejar la tarea en el Classroom para que lo tengan escrito y sepan claramente qué van a hacer de tarea. Para la próxima clase, es decir, para el próximo lunes, van a hacer un pequeño collage de imágenes en su casa, con recortes de revista, puede ser recortes de revista, hojas, papel decorado, como ustedes quieran hacerlo, chicos. Con lo que les he informado hoy y con otros deberes que tendrán en la semana, van a hacer un pequeño collage de qué es la literatura para ustedes. Pueden recortar imágenes, rostros, animales, lo que sea literatura para ustedes, es lo que vamos a colocar en su collage. Chicos, de nuevo, bienvenidos a clase y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.